Soy el director del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú y director de la Fundación del Sinú. La experiencia nuestra en materia de humedales, entendiendo por humedales las fuentes de agua, los ríos, deltas, quebradas, caños, ciénagas, bajos, etc. Porque hace más de 30 años venimos siguiéndole el curso a cómo se ha manejado, cómo han manejado estas fuentes de agua que son tan importantes para nosotros y que hoy el país, y particularmente este departamento, está quejándose por las inundaciones. Hay pues que empezar a hacer muchas claridades al respecto para no culpar a los humedales como responsables de la situación. De acuerdo a sus estudios, ¿qué nos puede compartir en referencia a las inundaciones por causa del río Sinú en el departamento de Córdoba? Los humedales no es nuevo que en época de lluvia aumenten su caudal, aumenten la cobertura, ya no solamente se ocuparán de un territorio pequeño, sino de uno más amplio. Ahora, esto no es nuevo, esto siempre ha sucedido. La gente de antes sabía exactamente en época de invierno hasta dónde llegaban las aguas. Y sabiendo eso, pues obviamente que ahí no construían casas. Allí lo que hacían era prácticamente aprovechar esa agua para otras cosas. Por lo menos las tierras se abonaban, porque con el tiempo después toda esa sedimentación quedaba en esas tierras y el suelo se enriquecía enormemente. Por eso incluso cuando las fuentes estas crecían y ocupaban otros terrenos, era favorable para la gente por el enriquecimiento que eso ocasionaba. Cuando llegaba el verano, las aguas se recogen otra vez, se recogen las aguas y la gente la aprovechaba precisamente para sembrar lo que ellos llaman cultivos rápidos. O sea que ahí sembraban el ajonjolí, sembraban auyama, sembraban berenjenas, sembraban ají, sembraban esa cantidad de productos que eran de mucha utilidad. Es decir, que antes, tanto invierno como verano, le servía a la gente. La gente sabía incluso sabía cuando llegaba el verano, llegaba el invierno, cuando se terminaba, y se preparaba para aprovecharlo al máximo. Entonces uno en la actualidad, con el tiempo, a medida que eso pasaba, otra gente con otros intereses empezaron pues, cuando ya llegó la ganadería, empezaron entonces, donde habían bosques, empezaron a quitar esos bosques y sembrar pasto, y allí llevaban la ganadería. En los humedales, en época de verano, llevaban allí a pastar y enseguida aprovechaban para ir apoderándose de esas tierras secas de verano. Entonces corrían las cercas. Si el territorio de ellos, si el predio de ellos llegaba a un punto determinado, aprovechando ya que las aguas se retiraban por ser verano, ellos alargaban las cercas y con el tiempo entonces ya se consideraba que eso eran tierras de ellos también. Algunas comunidades pobres, gente que a veces de la comunidad y a veces que no sabían de esto, de cómo se comportaban las fuentes de agua, empezaron a construir viviendas con el lío de que en invierno se inundaban. Entonces la culpa era del río, y no era del río. La culpa era de ellos porque, sabiendo o no sabiendo cómo era el manejo de las aguas, entonces hacían esas construcciones de casa, se quejaban ante el gobierno para que los apoyara, para que los sacara de allí, empezaban entonces a echarle tierra a eso, a abonar todas esas tierras y así medio aplacaban la situación. Aquí en Montería,
Toda la margen izquierda prácticamente fue con ese procedimiento. Eso eran volquetadas de tierra, de balasto que echaban para evitar entonces que se siguiesen, que impidiéndole a las aguas de río o de las ciénegas que llegaran hasta ese lugar. Entonces, eso fue juicio extraordinario. Ya la gente entonces, el aprovechamiento que tenían de los peces, de las tortugas, de las iguanas, de toda esa fauna tan extraordinaria que se da a las orillas de las fuentes de agua, empezaron a retirarse porque ya no tenían ese ambiente, ya no tenían dónde ir a buscar y reproducirse. Entonces se fueron retirando. Y entonces a medida que se ocupaban las áreas aledañas al agua, ya prácticamente fueron quedando desprotegidas de fauna y de flora. Ya mucha vegetación, muchos árboles, de madera riquísima, todo eso se fue perdiendo. Unos árboles corpulentos fueron derribados, ya la protección que había para muchos animales, muchas aves sobre todo, se fue perdiendo también. Entonces eso se fue alejando más y más, hasta tal punto que hoy en día la cantidad de oficios, de animales, de flora que hemos perdido no se puede realmente cuantificar. Eso es enorme, la pérdida que hemos tenido afectándonos profundamente a todos nosotros. Roquelina Navarro. Vivo aquí en el barrio San Gabriel. Tengo 45 años de vivir aquí. A raíz de todo ese tiempo que usted ha vivido aquí en este barrio, ¿cómo le han afectado estas inundaciones que son bastante recurrentes? ¿Cuál ha sido esa pérdida significativa que han tenido? Todos los años solo sé que a mí me rehabilitaron, a mí me dieron una casa por allá. O sea, ustedes la trasladaron de aquí. ¿Y por qué volvió nuevamente acá? No, yo no me ya quedó acá. ¿Qué animales perdieron? Gallinas se me ahogaron. O sea, el agua llegó a altos niveles aquí en la zona. Sí. Todo eso subió, todo eso llegó hasta ahí, mírense. Mal. ¿Qué estrategia utilizaron ustedes para poderse desplazar en el momento en el que el agua estaba a un nivel alto? Nos desplazábamos en las chocoritas, estarían como 10. Buenas, mi nombre es Sofía Ballesta, vivo en Lorica, en el barrio San Gabriel. Cuéntanos, Sofía, durante este año tu experiencia a raíz de que iniciaron las fuertes inundaciones aquí en este barrio. Bueno, las inundaciones empezaron hace aproximadamente 7 meses. Se presentaron fuertes lluvias y eso causó el desbordamiento de la ciénaga y a su vez el desbordamiento del río. Y eso empezó a inundar las calles, el río se desbordó hacia los callejones. Muchas casas se vieron afectadas por las inundaciones, se le metió el agua adentro, perdieron cosecha de maíz, ñame, yuca, plátano, hubieron pérdidas grandes. Muchos negocios de aquí del barrio, como las tiendas y puntos de ventas de comida, se vieron afectados porque la gente no tenía acceso a este barrio prácticamente. Entonces la gente se vio obligada a crear medios de transporte improvisados, por decirlo así, que se crearon con sacos y tarros. Se le metían y se formaba como especie de una plataforma y encima se le colocaba unas tablas y la gente se transportaba aquí. Yo vivo en uno de los callejones, vivo en el fondo. Entonces a mí se me hacía difícil salir para la universidad porque agua a la cintura frente a mi casa. Entonces me tocó crear uno de esos medios de transporte para poder salir hacia mi universidad. En las noches, mucho mosquito porque yo regresaba tarde. Entonces el agua, la hierba, lo que hacía era acercarse hacia las casas y no dejaba movilizar a la gente, y eso trajo también muchas babillas, culebras y muchas infecciones
y enfermedades a los niños. Hilda Pico, tengo 53 años de estar aquí en el barrio San Gabriel, es la misma problemática, aquí en el municipio de Lorica. Todos los años es la misma problemática del invierno, de las aguas. ¿Recibieron alguna ayuda en los momentos de inundaciones que tuvieron? Ni una, ni siquiera nada nos vinieron a favorecer con nada. ¿A ustedes lo estuvieron censando, pero no les llegó? Me censaron, pero no nos llegó nada. Hasta el momento no ha llegado nada. ¿Qué efectos secundarios Se me dañó el piso de la casa. Me dañó bastante la parte allá atrás, las paredes. Se me agrietearon. Y dificultad para uno salir de la casa. No nos ayudaron siquiera ni para una salida, un puente, algo, nada. No nos ayudaron con nada. ¿Cómo hacían para salir a comprarlo? Improvisamos unas balsas de saco, con galón, metidos en el saco y abollaban y ahí se iban unos arriba de ellos. ¿Y en las noches para dormir? Y en las noches para dormir ahí compramos bloques para levantar las cosas, la mesa, la cama, los enseres que uno crea que no se pueden dañar con el agua, entonces uno tocó. A mí me lo regaló una nieta. ¿Qué cantidad de la parte de alimentos tuvieron? Bueno, las cosas que uno compraba, si uno las dejaba, ¡pum!, se amanecían dañadas, mojadas. Que le pregunté por la cosecha. Y en la parte de las cosechas, ¿tenían cosechas las cuales perdieron o...? No, aquí nosotros no teníamos cosecha para decirle, pero sí animalitos, ranos, lo más, gallina y eso, todo eso lo tocó perderlo porque uno saca a vender de rapidez y le dan lo que le dan la gana a uno. Y entonces uno lo pierde. Bueno, hola, mi nombre es María José Pérez Vidal, yo soy ingeniera ambiental, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, soy contratista de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Cine San Jorge CDS desde aproximadamente 6 años. Estoy en la parte del Grupo de Cambio Climático y Gestión del Riesgo que está adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental. María José, una pregunta por acá. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca de lo que son las inundaciones aquí en Córdoba o a su alrededor? Bueno, nosotros dentro del Grupo de Gestión de Riesgo hacemos un constante monitoreo de esta problemática, que es como la principal que afecta al departamento de Córdoba. Nosotros dentro del Grupo de Gestión de Riesgo realizamos unos protocolos para el control de la erosión y la inundación en los ríos Cine y San Jorge. Esto consiste principalmente, nosotros realizamos una revisión de todos los informes de visita que realizamos durante todos los años. Esta información la compaginamos y hacemos un recorrido fluvial en los ríos Cine y San Jorge en determinadas épocas, y en estos recorridos se tienen como resultado la ubicación de unos puntos, los cuales referenciamos con coordenadas su punto inicial y su punto final. Estos puntos también, tenemos las características que corresponden a los elementos expuestos que estén presentes, como vías, viviendas, comunidades, que se puedan ver afectadas por los fenómenos de erosión fluvial e inundación. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de erosión fluvial? Porque este también es un fenómeno que está muy asociado en el departamento, porque muchos puntos críticos se presentan roturas de diques. Entonces estas roturas de diques en los taludes es lo que también nos lleva al rebosamiento del río y por lo tanto las inundaciones. Entonces nosotros hacemos constante monitoreo de estos puntos con acompañamiento de las alcaldías municipales. Ellos también pues tienen pleno conocimiento de esta situación. Asimismo también en caños y ciénagas también se presenta este fenómeno, pero con menor frecuencia. Principalmente se asocia a las comunidades que se encuentran ribereñas de los ríos Cine y San Jorge. Otra pregunta por acá.
¿le han brindado apoyo a algunas de las personas que han sufrido consecuencias respecto a las inundaciones que ha causado el río Sinú? Bueno, aquí es importante aclarar que nosotros tenemos una ley a nivel nacional, que es la ley 1523 de 2002, la ley de gestión del riesgo. En esta ley, presenta como responsables primarios de la gestión de riesgo de desastres a las alcaldías y a las gobernaciones, ¿cierto? Son estas entidades, las entidades que tienen que, con mayor robustez, apoyar a las comunidades que se encuentran afectadas y realizar labores de prevención para que estos fenómenos no ocurran, ¿sí? Porque la idea no es atender la emergencia cuando ya se ha presentado, sino prevenirla, ¿ya? Porque esto nos disminuye costos y obviamente nos disminuye las afectaciones a las comunidades. Dicho esto, pues la corporación tiene un papel subsidiario y complementario a estas labores de las alcaldías y gobernación. Entonces la corporación CBS lo que hacemos es principalmente apoyo con la transferencia de conocimientos. Nosotros tenemos unos sistemas de alertas tempranas con los cuales se emiten información y se alertan a las comunidades de fenómenos que pueden presentarse. También capacitamos a las alcaldías municipales para que ellos siempre tengan, o se busca que ellos siempre tengan actualizados sus instrumentos de planificación del territorio, porque básicamente esto parte de aquí, de la planeación del territorio, de que ellos tengan sus planes municipales de gestión de riesgo y estrategias municipales de respuesta a emergencias bien formuladas y bien vinculadas a las labores que ellos realizan. Entonces, como corporación, nosotros realizamos este tipo de labores. También a través del Grupo de Cambio Climático se hace fortalecimiento a las comunidades. Este año estuvimos trabajando con comunidades en Chinú, en San Bernardo del Viento, donde a ellos se les hace, un acompañamiento para que ellos sepan en qué momentos o qué tipo de cultivos pueden realizar en sus suelos, ya que se realizan, por ejemplo, muestras y análisis del suelo, de los nutrientes que tienen, y con esto pues se hace también un fortalecimiento a unas comunidades priorizadas. Entonces se puede decir que son bastantes las acciones que la corporación realiza dentro de sus competencias. También realizamos monitoreos ecosistémicos. Este año se hizo en la Ciénaga de Corralito y en la Ciénaga Bañó. Entonces toda esta información también es compartida con las alcaldías y con las comunidades para que ellos también puedan tener las recomendaciones del caso. ¿Han tenido alguna influencia también con el municipio de Lorica? Sí, con el municipio de Lorica, nosotros este año cuando hicimos el recorrido fluvial, nosotros les remitimos a ellos estos puntos críticos que se han identificado porque el municipio de Lorica, al estar en el Bajo Sinú, es uno de los más afectados en el tema de inundaciones. Ellos también pues tienen el casco urbano ubicado muy cerca del río Sinú, entonces esto también tiene una gran influencia. Entonces, y los caños asociados como el caño Chimalito, caño Aguas Prietas, que están pues conectados al río Sinú. Entonces nosotros con el municipio de Lorica hemos también realizado capacitaciones. Cuando se realizó el recorrido fluvial, a ellos se les compartió estos puntos y tuvimos una retroalimentación de ellos. Miren, nosotros también conocemos este punto y fue, vinculado dentro del protocolo. También nosotros tenemos algo que es el pacto de cumplimiento por erosión del río Sinú, donde ellos también presentan sus proyectos y todo eso, y pues la corporación pues también realiza acompañamiento en esto. Entonces, sí, pues hemos tenido como una buena sinergia con el municipio de Lorica y la verdad esperamos que seguir fortaleciendo a las comunidades porque no es un tema sencillo. Como lo dije, es un tema de planeación del territorio, que pues esto también está asociado a que ellos tengan su plan de ordenamiento vigente y todos sus instrumentos, entonces siempre estamos como apuntando a eso. Okay. Muchas gracias. Listo.